La tarde caía lenta sobre el barrio más exclusivo de la ciudad. En el patio interno del edificio residencial Los Olivos, las luces de las guirnaldas brillaban sobre las mesas preparadas para la cena comunitaria. Había música suave, copas de vino tinto y risas que resonaban contra las paredes recién pintadas. Todo estaba dispuesto para mostrar la elegancia del lugar. En una esquina, sentado en silencio, estaba don Martín. Tenía 77 años, la espalda ligeramente encorvada y la misma chaqueta azul de trabajo que usaba desde hacía décadas. Sus manos, marcadas por años de conducir un autobús, descansaban sobre las rodillas. Observaba en silencio, como un invitado no deseado en su propio barrio. A unos metros, sus hijos, Julián y Camila, conversaban animadamente con los vecinos. Vestían ropa de marca, relojes brillantes y sonrisas de conveniencia. Cada palabra, cada gesto, parecía calcularse para demostrar que pertenecían a la élite del condominio. De repente, una vecina se acercó al grupo de Julián y preguntó con amabilidad: «¿Ese señor de allá es su papá?». El silencio fue incómodo. Julián apretó la mandíbula, miró a su padre de reojo y respondió con un tono áspero: «Sí, pero él no debería estar aquí». Las risas de algunos vecinos se apagaron. Don Martín levantó apenas la mirada, pero no dijo nada. Camila, con una copa de vino en la mano, añadió con una sonrisa cargada de veneno: «Nuestro padre no entiende que este lugar es distinto. Él todavía cree que esto es como los barrios de antes, con fiestas de chóferes y obreros». El comentario provocó algunas carcajadas nerviosas. Don Martín se removió en la silla. No parecía enojado, más bien resignado, como si esas palabras fueran una lluvia más en la larga tormenta de su vida. Sin embargo, sus ojos tenían un brillo extraño, una chispa que no encajaba con su aparente debilidad. En ese instante, Julián alzó la voz para que todos lo escucharan. «Papá», gritó desde la mesa principal, «te lo digo de frente, ya no eres bienvenido aquí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, irreversibles. Algunos vecinos abrieron los ojos con sorpresa, otros agacharon la cabeza, incómodos. Una anciana murmuró: «¡Qué vergüenza!». Don Martín se levantó lentamente. Su chaqueta azul parecía demasiado grande para su cuerpo delgado, pero de pie se veía más firme de lo que esperaban. Caminó despacio hacia la salida del patio. No respondió a la humillación, no intentó defenderse. Solo se detuvo un segundo, miró a sus hijos y después a los vecinos. Nadie entendió esa mirada. No había odio ni rencor, pero tampoco derrota. Era una mezcla de paciencia y determinación, como si detrás de ese silencio se escondiera una verdad demasiado grande para revelarla en ese instante. Un murmullo recorrió el lugar cuando la puerta se cerró tras él. Julián respiró hondo, satisfecho, y comentó en voz alta: «Al fin, podremos vivir tranquilos, sin que nos avergüence con su ropa vieja». Camila rió, levantando la copa. Pero en el otro lado de la calle, mientras don Martín caminaba hacia su pequeño apartamento, las luces de un autobús se reflejaron en sus ojos. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con una calma que asustaría a cualquiera que pudiera verla de cerca. Porque esa noche, aunque sus hijos lo habían echado, el barrio entero estaba a punto de descubrir la verdad sobre quién era realmente el hombre de la chaqueta azul. El departamento de don Martín estaba en el ala más antigua del edificio. No era lujoso, pero estaba lleno de recuerdos, fotografías enmarcadas, medallas guardadas en un cajón, la chaqueta azul colgada siempre en la misma silla. Esa noche, después de la humillación, entró despacio, dejó las llaves sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua.
Se sentó frente a la ventana y miró las luces de la ciudad. El murmullo lejano de los autobuses circulando por la avenida lo acompañaba como una vieja melodía. Esos motores eran parte de su vida. Recordó sus primeros años al volante. Había comenzado a trabajar a los 20, cuando la ciudad apenas crecía y las calles estaban llenas de baches. Conducía largas jornadas, desde el amanecer hasta la medianoche, para asegurar que su esposa, Teresa, y sus 2 hijos nunca pasaran hambre. Cada moneda que ganaba tenía un destino: la renta, la comida, los estudios de los niños. No hubo viajes a la playa ni lujos, pero sí zapatos nuevos al inicio del curso y mesas llenas en Navidad. Don Martín jamás se quejaba. Sonreía al llegar a casa cubierto de sudor y polvo y decía: «Todo vale la pena por ustedes». Pero con los años, ese sacrificio se fue olvidando. Julián y Camila crecieron en escuelas privadas, conocieron la comodidad de los centros comerciales y los barrios exclusivos. Mientras más subían en la escala social, más trataban de ocultar de dónde venían. A los 16 años, Julián ya no quería que su padre lo recogiera en la escuela con el uniforme de chofer. Camila fingía no verlo cuando estacionaba el autobús cerca del parque donde jugaba con sus amigas. «Papá, ¿no puedes ponerte algo mejor?», le reclamaba ella. «Esa chaqueta te hace ver pobre». Martín respondía con calma: «Hija, esta chaqueta me ha dado todo lo que tienes». Ellos callaban, pero sus gestos hablaban más fuerte que cualquier palabra. La muerte de Teresa, 5 años atrás, terminó de fracturar la familia. Ella era el puente entre el padre y los hijos, la que recordaba en cada cena: «Tu papá se rompe el lomo por nosotros». Sin su voz, el respeto se desvaneció. Ahora, en el presente, los hijos miraban a don Martín como un estorbo, un recuerdo incómodo que amenazaba con manchar la imagen sofisticada que querían proyectar. Vestían trajes elegantes, hablaban de inversiones y viajes, y cada vez que su padre aparecía con la vieja chaqueta azul, era como si alguien encendiera un reflector sobre el origen humilde que ellos intentaban borrar. Don Martín lo sabía. Cada mirada esquiva, cada comentario sarcástico, cada carcajada a sus espaldas era una daga lenta. Y, sin embargo, nunca levantó la voz, nunca reprochó nada. Prefería guardar silencio, como si estuviera esperando algo. Esa noche, después de la escena en el patio, acarició con la mano una de las fotos más viejas. Él, con la cara manchada de aceite, sonriendo frente a un autobús recién estrenado. Detrás de la foto aún se leía una dedicatoria escrita por sus compañeros. «Gracias, Martín, por pelear por todos nosotros en el sindicato. Sin ti no tendríamos nada». El anciano sonrió con tristeza. Sus hijos podían llamarlo una vergüenza, podían expulsarlo del patio de los ricos, pero jamás podrían borrar lo que él había construido en silencio. Y lo que ellos ignoraban era que, bajo la apariencia de un viejo cansado, don Martín seguía siendo una pieza clave en la empresa que movía los autobuses de la ciudad. Mientras bebía el último sorbo de agua, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No era rabia, no era venganza vulgar. Era la certeza de que la verdad, tarde o temprano, se revela. Afuera, los motores rugían, y don Martín susurró para sí: «Si mis propios hijos no me respetan, será la ciudad quien les recuerde quién soy». La mañana siguiente, el edificio despertó con el ruido de los porteros y el aroma del café recién hecho en las cocinas. Los vecinos cruzaban saludos apresurados en el vestíbulo de mármol, mientras el eco de los tacones y las risas llenaban el espacio. Don Martín bajó despacio por las escaleras, con su chaqueta azul abrochada hasta el cuello.
Saludó a la señora Antonia, que regaba las plantas del lobby. Ella sonrió con cariño. «Buenos días, don Martín. ¿Durmió bien?» «Como siempre, señora Antonia». «Gracias», respondió él con esa calma que nunca lo abandonaba. En ese momento apareció Julián, impecablemente vestido con un traje italiano. Se detuvo al ver a su padre conversando con la portería. «Papá, ¿puedes no hablar con todo el mundo?», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que la mujer lo escuchara. «Das la impresión de que eres un viejo solitario que busca atención». Los labios de don Martín se apretaron, pero no contestó. Miró a Antonia, que bajó la vista, incómoda. Horas más tarde, en la cafetería del barrio, Camila entró con un grupo de amigas. Todas hablaban de viajes y restaurantes de moda. En una mesa apartada estaba su padre tomando un café con pan dulce. Lo saludó con la mano, simple y discreto. «Ay, no», murmuró Camila ruborizada. «¿Tenía que venir justo aquí?» Una de sus amigas rió. «¿Ese señor es tu papá? Se nota que eres de familia humilde». Camila sonrió forzada y respondió. «Es que no le gusta quedarse en casa, ya sabes. Es terco». Don Martín escuchó cada palabra. No se levantó, no interrumpió. Siguió bebiendo su café con la serenidad de quien sabe que el tiempo pone todo en su lugar. Al caer la tarde, regresó a su apartamento. Se sentó frente a su viejo escritorio de madera, abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero marrón. Dentro había contratos firmados con sellos de la alcaldía, documentos bancarios y acciones de la empresa de transporte urbano. Con los dedos repasó uno de los papeles más importantes, un convenio firmado hacía 15 años, cuando la compañía de autobuses estaba al borde de la quiebra. Fue él quien, con sus ahorros y los de otros conductores, compró parte de la flota y aseguró que la empresa siguiera funcionando. Desde entonces, aunque sus hijos lo ignoraran, don Martín era socio mayoritario en silencio. Ese secreto era su fuerza, la raíz de su dignidad. Cerró la carpeta con cuidado y volvió a guardarla. No había llegado aún el momento de mostrarla, pero cada burla, cada mirada de desprecio de sus hijos lo acercaba más al instante en que dejaría de ser invisible. Mientras tanto, en el chat de los vecinos del edificio, Julián escribía mensajes venenosos. «Mi papá está viejo y necesita un asilo. No podemos seguir soportando sus rarezas aquí». Algunos vecinos respondieron con silencio incómodo. Otros, en privado, enviaron mensajes a don Martín para darle ánimo. Una vecina escribió: «No les haga caso. Usted siempre fue trabajador. Todos lo respetamos». Esa noche, mientras el barrio dormía, un autobús pasó frente al edificio. El rugido del motor se coló por la ventana del viejo conductor. Don Martín sonrió con los ojos cerrados. Era como un recordatorio de que la ciudad aún lo necesitaba, aunque sus propios hijos lo despreciaran. Y en esa sonrisa, escondida en la oscuridad, se dibujaba ya la sombra de la justicia que estaba por venir. El fin de semana llegó con un calor sofocante. El edificio Los Olivos organizaba una reunión de propietarios para discutir nuevas reformas. Un gimnasio en la azotea, un sistema de seguridad más moderno y, como siempre, cuotas extraordinarias que pocos podían pagar. Don Martín, puntual como en sus tiempos de conductor, bajó al vestíbulo con sus documentos en mano. Aunque casi nunca participaba, aquella vez quería escuchar con calma. Saludó a un par de vecinos que lo respetaban desde hacía años. Cuando intentó pasar la puerta de cristal que conducía al salón de reuniones, el lector de tarjetas electrónicas emitió un pitido rojo. Volvió a intentarlo. Nada. «Disculpe, don Martín», dijo el guardia con voz baja. «Su tarjeta está bloqueada».
El anciano levantó la mirada, confundido. ¿Bloqueada? ¿Por qué? En ese instante apareció Julián, con un portafolio brillante y un gesto arrogante. «Fui yo», dijo sin rodeos. «Papá, ya no tiene sentido que participes en estas juntas. Siempre dices que no entiendes nada de estos temas. Además, nadie quiere verte aquí». El silencio en el vestíbulo fue absoluto. Algunos vecinos fingieron mirar sus teléfonos, otros se quedaron congelados. Don Martín sostuvo la mirada de su hijo. No gritó, no reclamó. Solo preguntó con voz serena. «¿Y tú quién eres para decidir quién entra o no a este edificio?» Julián soltó una carcajada seca. «Soy el que realmente mantiene las apariencias de esta familia. Tú solo eres un viejo chofer con delirios de grandeza». La frase cayó como un golpe. El guardia tragó saliva, incómodo. Don Martín respiró profundo, se acomodó la chaqueta azul y dio un paso atrás. No dijo nada más. Giró sobre sus talones y salió a la calle, con la cabeza erguida y el paso lento pero firme. Caminó unas cuadras bajo el sol hasta llegar a un pequeño parque donde solía sentarse con su difunta esposa. El aire olía a tierra seca y a hojas quemadas. Se acomodó en el banco de siempre y, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos para pensar en silencio. En su bolsillo llevaba aún la tarjeta electrónica bloqueada. La apretó con fuerza. Aquella humillación no era solo una ofensa personal, era la señal definitiva de que sus hijos habían cruzado un límite. Sacó el celular viejo que usaba para llamadas contadas y buscó un número guardado con el nombre Oficina Central. Dudó apenas un segundo antes de marcar. «¿Sí?», respondió una voz firme al otro lado. «Soy Martín. Necesito hablar con el director de inmediato». Hubo un breve silencio. «Por supuesto, don Martín. Él lo espera cuando usted diga». El anciano sonrió apenas, con esa calma que nadie en el edificio había notado la noche anterior. No había rabia en su gesto, sino una determinación silenciosa. Porque, aunque sus hijos lo habían tratado como a un extraño, el verdadero dueño de gran parte de la flota de autobuses que cruzaba la ciudad seguía siendo él. Y ese poder, guardado durante años en las sombras, estaba a punto de salir a la luz. El motor de un autobús rugió en la avenida cercana. Don Martín abrió los ojos y murmuró: «Si me cierran la puerta de mi propia casa, abriré todas las puertas de la ciudad». La noche cayó sobre la ciudad con un aire pesado, cargado de humedad. En el pequeño apartamento de don Martín, solo la luz amarilla de una lámpara iluminaba la mesa donde reposaba la carpeta de cuero marrón. Afuera, el ruido de los autobuses llegaba como un recordatorio constante. Los motores rugían igual que hace 40 años, cuando él los conducía por primera vez. El anciano se quitó lentamente la chaqueta azul y la colgó en la silla. Luego abrió la carpeta y extendió sobre la mesa los documentos que había guardado como un tesoro. Escrituras de acciones, contratos de publicidad, convenios de leasing. Cada hoja llevaba su nombre estampado. Cada sello era una prueba irrefutable de su poder oculto. Respiró hondo. Ya no era el momento de callar. La paciencia había llegado a su límite. Marcó nuevamente el número de la oficina central. Esta vez le contestó una voz cálida, respetuosa. «Don Martín, buenas noches. El director lo espera en línea». Tras unos segundos de silencio, una voz grave y segura llenó la habitación. «Martín, viejo amigo, ¿qué ocurre? Hace años que no me llamabas directamente». El anciano habló con calma, pero con la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Ha llegado el momento de recordarle a esta ciudad quién soy.
Necesito que mañana mismo todos los autobuses que cruzan el barrio Los Olivos lleven un mensaje claro. El director no dudó. Lo que usted diga. Su palabra es orden. ¿Qué quiere que escribamos? Don Martín miró una fotografía de su difunta esposa, Teresa, que reposaba sobre la repisa. Sus labios se movieron lentamente. Gracias, don Martín, por financiar nuestras rutas. Hubo un silencio reverente al otro lado de la línea. Será un honor. Mañana al amanecer la ciudad lo sabrá. El anciano colgó el teléfono y cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió que la balanza de la vida se inclinaba a su favor. Sus hijos podían burlarse, podían bloquearle la entrada a un edificio, pero no podían borrar décadas de esfuerzo, ni el respeto que aún le guardaban quienes conocían su verdadera historia. Se sirvió un café y se sentó en el sillón, recordando los días en que luchó junto a otros choferes para salvar la empresa de transporte. La mayoría de aquellos hombres ya no vivían, pero su legado estaba en cada autobús que rodaba por la ciudad. Y ahora, ese legado sería el instrumento de una justicia silenciosa. Mientras tanto, en el grupo de chat de los vecinos, Julián escribía con soberbia: «Problema resuelto. Mi padre ya no aparecerá en las juntas. Al fin vamos a tener paz». Camila respondió con emojis de brindis. Pero esa misma noche, en los talleres centrales de la compañía, decenas de empleados colocaban vinilos nuevos en las carrocerías. El mensaje era sencillo, pero poderoso. Gracias, don Martín, por financiar nuestras rutas. Las letras blancas resaltaban sobre un fondo azul intenso, el mismo color de la chaqueta que sus hijos despreciaban. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaran la ciudad, toda la verdad comenzaría a salir a la luz. Don Martín sonrió, acarició la fotografía de Teresa y murmuró en voz baja: «Ahora verán, querida. Ahora entenderán». El sol apenas se levantaba cuando el primer autobús de la línea 23 apareció en la avenida principal de Los Olivos. Los vecinos que salían temprano para ir al trabajo se quedaron inmóviles al leer las letras gigantes en el costado. Gracias, don Martín, por financiar nuestras rutas. Un murmullo recorrió la parada. Una joven tomó una foto con su celular y la compartió en el chat comunitario del edificio. En minutos, la imagen se volvió viral en todo el barrio. ¿Qué significa esto?, preguntó un hombre en traje, frunciendo el ceño. ¿De verdad? ¿Hablan de don Martín, el viejito de la chaqueta azul?, contestó una señora con bolsas de mercado. Él financia las rutas, pero si vive aquí mismo. Cada nuevo autobús que pasaba reforzaba el mensaje. Las letras blancas sobre el azul brillaban bajo la luz de la mañana. El símbolo era tan claro, tan directo, que nadie podía ignorarlo. En el lobby del edificio, los vecinos se agolpaban frente a las ventanas, mirando cómo desfilaban los vehículos con el mismo mensaje. Algunos sonreían incrédulos, otros grababan videos, otros murmuraban con respeto. Siempre supimos que era un buen hombre. Y pensar que sus hijos lo tratan como si fuera una carga. Mientras tanto, en el apartamento de Julián, los gritos resonaban como truenos. «¿Qué demonios significa esto?», exclamó golpeando la mesa con el teléfono en la mano. Había recibido ya decenas de mensajes de colegas burlándose. Camila, aún en bata de seda, trataba de calmarlo. «Seguro es un error de la compañía, algún chofer malagradecido que quiso hacerle una broma». Pero otro mensaje en el chat de los vecinos los derrumbó. Una foto de un autobús de otra línea, con el mismo vinilo, circulando frente al centro comercial más importante de la zona. «Son todos los autobuses de la ciudad», dijo Camila, llevándose las manos a la cabeza.
En ese momento, alguien tocó la puerta. Era la señora Antonia, la portera, con una sonrisa apenas contenida. «Buenos días, jóvenes. Pasaba solo a decirles que el barrio está muy orgulloso de su papá. Todos hablan de él en la calle». Cerró la puerta dejando tras de sí un silencio insoportable. Julián lanzó un vaso contra la pared. «Nos está arruinando, ¿entiendes? Arruinando». Pero al otro lado del edificio, don Martín desayunaba con calma. Tenía el periódico abierto frente a él, aunque apenas leía las letras. Lo que más lo conmovía era escuchar, a través de la ventana, los comentarios de los vecinos que pasaban. «Mira, ahí vive el señor de los autobuses. Hay que saludarlo, merece respeto». Por primera vez en años, su nombre se pronunciaba con orgullo. Y no porque él lo pidiera, sino porque la verdad había salido a la luz de la forma más sencilla. En los costados de los vehículos que movían la ciudad día y noche. Mientras untaba mantequilla en su pan, pensó en sus hijos. Sabía que aquello era apenas el comienzo. La verdadera lección todavía estaba por llegar. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. A mediodía, ya no solo los autobuses del barrio Los Olivos llevaban el mensaje. «Gracias, don Martín, por financiar nuestras rutas». Ahora también lo lucían las unidades que atravesaban el centro, los mercados y hasta la estación principal. Los vecinos se agrupaban en las esquinas para fotografiar los vehículos. Los periódicos digitales empezaron a publicar titulares. «¿Quién es don Martín? El hombre detrás del transporte urbano». En el edificio, Julián caminaba de un lado a otro, sudando bajo su traje. Tenía el teléfono pegado al oído. «Quiero hablar con el director general ya», gritaba. «Soy Julián Fernández, hijo de ese hombre. Exijo que retiren esa publicidad inmediatamente». La respuesta lo desarmó. «Lo siento, señor Fernández, pero la campaña fue aprobada por uno de nuestros principales accionistas. Y, según los documentos, ese accionista es su padre». Julián se quedó en silencio, como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Camila, nerviosa, lo observaba desde el sofá. Había recibido mensajes de sus amigas del club social. «No sabíamos que tu papá era tan importante». Algunas lo decían con admiración, otras con sarcasmo. La burbuja de prestigio en la que había vivido empezaba a desmoronarse. «Esto no puede estar pasando», susurró, llevándose las manos a la cara. «¿Cómo pudo esconder algo así de nosotros?». Mientras tanto, en la planta baja del edificio, la señora Antonia comentaba con otros vecinos. «Ven que no era un viejo cualquiera. Yo siempre lo supe. Ese hombre trabajó como nadie. Y sus hijos, pobrecitos, tanto presumir, y ahora todos saben quién es el verdadero señor aquí», añadió don Ricardo, el vecino del quinto piso. El ambiente en el barrio había cambiado. Los saludos hacia don Martín se multiplicaban. Cada vez que alguien lo cruzaba en el vestíbulo o en la calle, lo miraban con respeto. «Gracias por todo lo que ha hecho don Martín», le dijo una madre joven con su hijo de la mano. «Usted es un ejemplo», añadió un estudiante, dándole la mano. El anciano asentía con humildad, aunque por dentro sentía un calor extraño, una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el reconocimiento, tristeza por saber que las únicas miradas que aún lo despreciaban eran las de sus propios hijos. Esa noche, Julián y Camila decidieron enfrentar a su padre. Subieron al apartamento con pasos rápidos y golpearon la puerta. Don Martín abrió, tranquilo, como si los estuviera esperando. «¿Qué hicieron?», disparó Julián sin saludar. «¿De dónde salió esa campaña? ¿Quieres destruirnos?». El anciano sostuvo la mirada de su hijo, sereno.
Yo no hice nada más que mostrar la verdad. Camila intervino con voz quebrada. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué nos dejaste pensar que eras un simple chófer? Don Martín suspiró y acarició con la mano la chaqueta azul colgada en la silla. Porque quería que aprendieran a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Pero veo que la lección aún no termina. Los hermanos se miraron, nerviosos, sintiendo que aquel silencio contenía más poder que cualquier discurso. En la calle, un nuevo autobús pasó frente al edificio, iluminado por los faros de la noche. El mensaje brillaba con fuerza. «Gracias, don Martín». Y cada vecino que lo veía asentía con respeto. La verdad ya no podía ser ocultada. Las horas siguientes fueron un torbellino de rumores y titulares. En la televisión local ya aparecían imágenes de los autobuses con el mensaje «Gracias, don Martín». En las redes sociales circulaban fotografías suyas, siempre con la chaqueta azul, saludando a los vecinos. Los hijos lo veían todo con un nudo en la garganta. El prestigio que tanto habían cuidado se les escapaba entre los dedos. En vez de ser admirados como los jóvenes exitosos del edificio, ahora eran señalados como los ingratos que despreciaban a su propio padre. «Tenemos que hacer algo», dijo Camila, caminando de un lado a otro en su departamento. «Si seguimos así, nos van a ridiculizar públicamente». «¿Algo como qué?», respondió Julián, frustrado. «¿Arrodillarnos?». Ella lo miró con dureza. «Exacto, fingir que lo apoyamos, mostrarnos como hijos agradecidos, recuperar la narrativa. Nadie tiene que saber que lo odiamos». Al caer la noche, subieron al apartamento de don Martín. Tocaron la puerta con sonrisas ensayadas. El anciano abrió con la calma de siempre. En el interior, el aroma a café llenaba el aire. «Papá», empezó Camila con voz dulce, demasiado dulce. «Queríamos disculparnos. Estábamos nerviosos. No pensamos lo que dijimos en el patio». «Sí», añadió Julián, forzando una sonrisa. «Estás en tu derecho de vivir aquí. Y, bueno, si necesitas ayuda con todos esos contratos, podríamos apoyarte». Don Martín los observó en silencio. Su mirada se detuvo en sus rostros, tratando de descifrar si había verdad en sus palabras. Luego, con calma, se sentó en su sillón y señaló las sillas frente a él. «Siéntense». Los hijos obedecieron. El ambiente estaba cargado de tensión. «¿Saben qué es lo triste?», dijo finalmente el anciano con voz grave. «Que no lloraron por mí, ni me pidieron perdón cuando me echaron como a un perro. Pero ahora que los vecinos me reconocen, vienen con sonrisas». Camila apretó las manos, incómoda. «Papá, no es así». Don Martín levantó una carpeta de la mesa y la dejó frente a ellos. «Estos son los contratos que me hacen socio mayoritario de la empresa. Documentos que ustedes nunca imaginaron que existían». Los hijos se miraron, tensos. «No necesito su aprobación, ni su perdón. Solo vine a recordarles que el respeto no se mendiga, se gana». En ese instante sonó el timbre. Era la señora Antonia, la portera, acompañada por varios vecinos. «Don Martín», dijo sonriente. «Queríamos invitarlo mañana a la plaza. Los vecinos hemos organizado un pequeño homenaje por todo lo que ha hecho». El anciano sonrió con humildad. «Gracias, vecina. Allá estaré». Los hijos palidecieron. Un homenaje público significaba que el nombre de su padre resonaría aún más fuerte, que ya nadie podría ignorar quién era en realidad. Cuando la puerta se cerró, Julián murmuró en voz baja, con rabia contenida: «Si ese homenaje se hace, estamos acabados». Pero don Martín, desde su sillón, acariciaba la foto de su difunta esposa y pensaba: «Que la ciudad sepa la verdad,
Mis hijos tendrán que aprender la lección frente a todos. La mañana del homenaje amaneció clara, con un cielo azul que parecía haberse vestido para la ocasión. Desde temprano, la plaza central del barrio Los Olivos comenzó a llenarse de vecinos. Había sillas alineadas, un pequeño estrado improvisado y un micrófono conectado a altavoces portátiles. En el aire flotaba la expectativa de algo grande, algo que todos presentían histórico. Los autobuses pasaban uno tras otro por la avenida cercana, con el mismo mensaje estampado en sus costados. Gracias, don Martín, por financiar nuestras rutas. Cada bocinazo de los choferes se sentía como un aplauso adelantado. Don Martín llegó caminando despacio, apoyado en su bastón, con su inseparable chaqueta azul. Los vecinos lo recibieron con aplausos espontáneos, algunos incluso de pie. Él levantó una mano en señal de agradecimiento, humilde, casi avergonzado por tanta atención. En la primera fila, Julián y Camila se sentaban con semblantes tensos. Vestían impecables, como si intentaran salvar lo poco que quedaba de su reputación. Sonreían, pero sus ojos delataban incomodidad. El presidente de la asociación vecinal tomó el micrófono. «Vecinos, hoy estamos aquí para reconocer a un hombre que ha sido invisible para muchos, pero esencial para todos. Un hombre que no solo condujo autobuses, sino que, en silencio, ayudó a mantener viva la empresa que mueve nuestra ciudad. Señoras y señores, don Martín». La plaza estalló en aplausos. Algunos jóvenes levantaron pancartas improvisadas. «Orgullo del barrio. Gracias, don Martín». El anciano avanzó hasta el estrado. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Tomó el micrófono y, tras un silencio breve, habló con voz serena. «No merezco tanto ruido. Solo hice lo que debía hacer: trabajar. Conducí durante 40 años y, cuando la empresa estuvo a punto de morir, invertí lo poco que tenía. No lo hice por gloria, sino porque este transporte era la vida de miles de familias». Los murmullos de admiración recorrieron la multitud. Don Martín hizo una pausa y miró directamente a sus hijos, sentados entre los asistentes. «Mis propios hijos olvidaron ese esfuerzo. Me llamaron vergüenza. Me cerraron la puerta de mi casa. Pero no estoy aquí para humillarlos. Estoy aquí para recordarles a ellos y a todos ustedes que la dignidad no se mide por la ropa ni por los lujos, sino por las acciones que dejamos atrás». Camila bajó la mirada. Sus manos temblaban. Julián apretaba los dientes, furioso pero incapaz de moverse. Los vecinos los observaban con desaprobación. Algunos murmuraban: «¡Qué hijos tan ingratos!». En ese instante, un periodista local levantó la voz. «Don Martín, ¿sabían sus hijos que usted es socio mayoritario de la empresa de transporte?». El anciano respondió con calma: «No, nunca se los dije, porque pensé que aprenderían a respetar sin necesidad de números ni títulos. Pero parece que me equivoqué». Un murmullo más fuerte recorrió la plaza. Los flashes de las cámaras captaron los rostros desencajados de Julián y Camila. La verdad estaba ya en boca de todos. Los hijos que despreciaban al padre eran, en realidad, herederos de un hombre poderoso y respetado. Los aplausos volvieron, más intensos, más sinceros. Don Martín alzó la mano, pidiendo silencio. «No busco venganza, solo quiero que recuerden algo. Nadie es eterno, pero la gratitud sí puede serlo». La multitud estalló en un aplauso ensordecedor. Muchos vecinos se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos. Los hijos, hundidos en sus sillas, sentían que todo su mundo de apariencias se desmoronaba frente a todos. La noticia del homenaje no tardó en saltar de los portales locales a los periódicos nacionales.
Las fotos de don Martín, con su chaqueta azul y el rostro sereno, aparecieron en titulares. El chofer que salvó el transporte urbano. Un héroe silencioso en Los Olivos. Y, junto a esas imágenes, los comentarios sobre sus hijos no se hicieron esperar. Los ingratos de la chaqueta azul. Hijos que avergonzaron al barrio. La reputación de Julián y Camila se derrumbó en cuestión de horas. Julián perdió un contrato millonario con una inmobiliaria. Los socios, temiendo mala prensa, cancelaron la firma al ver las fotos de él siendo señalado en la plaza. Sus llamadas quedaron sin respuesta, los correos en silencio. En su oficina, algunos empleados susurraban a sus espaldas. Ese es el que echó a su propio padre. Camila tampoco escapó al castigo social. Su círculo del club exclusivo la bombardeaba con mensajes sarcásticos. ¿Y tú no presumías de familia perfecta? ¡Qué ironía! Tu papá es más respetado que tú. Varias marcas que trabajaban con ella para campañas en redes sociales rompieron los contratos, temiendo ser asociadas con la polémica. En el edificio, el ambiente cambió. Donde antes los vecinos se inclinaban ante los hijos, ahora apartaban la mirada o, directamente, los evitaban. En cambio, a don Martín lo saludaban con sonrisas sinceras, con gestos de respeto que nunca había recibido de ellos. Una tarde, Julián, derrotado, se acercó al apartamento de su padre. Golpeó la puerta con fuerza contenida. «Papá, tenemos que hablar». Don Martín abrió despacio, como siempre, con la calma que lo caracterizaba. «Dime, nos estás destruyendo», escupió Julián con la voz quebrada. «¿Eso es lo que querías? ¿Ver a tus hijos humillados frente a todos?» El anciano sostuvo la mirada, sin levantar la voz. «No, lo que quería era verlos humildes. Hay una gran diferencia». Camila, que estaba detrás, comenzó a llorar. «Perdónanos, papá. Nunca entendimos todo lo que hiciste». Martín los observó con dureza, pero también con un dejo de ternura. Sabía que aquella humillación no era más que el reflejo de sus propias decisiones y que la lección solo dolería lo suficiente si la aprendían en carne propia. «No sé si puedan reparar el daño», dijo finalmente. «Pero recuerden esto, el respeto no se exige con gritos ni con lujos, se gana con actos». En ese momento, un nuevo autobús pasó frente al edificio. El sonido del motor llenó el silencio incómodo y, en su costado, brillaban otra vez las letras. «Gracias, don Martín». Los hijos bajaron la cabeza, conscientes de que la ciudad entera se había convertido en un espejo que reflejaba su vergüenza. Don Martín cerró la puerta con suavidad, dejando tras de sí a Julián y Camila, hundidos en un silencio más pesado que cualquier reproche. El anciano se recostó en su sillón y, mirando una foto de Teresa, susurró: «La justicia no siempre llega con gritos. A veces llega en silencio, pintada en los costados de un autobús». El barrio Los Olivos nunca volvió a ser el mismo después de aquel homenaje. La plaza, antes escenario de fiestas exclusivas y charlas frías, se convirtió en un punto de encuentro donde los vecinos se saludaban con más respeto, como si la lección de don Martín hubiera dejado huella en todos. En el lobby del edificio, la señora Antonia colocó una foto enmarcada de la ceremonia, donde se veía a don Martín sonriendo con la multitud aplaudiendo detrás. Al pie de la imagen, un letrero sencillo: «Ejemplo de dignidad». Cada mañana, cuando los vecinos pasaban junto a él, lo saludaban con una calidez sincera. «Buenos días, don Martín. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo lo que hizo». El anciano respondía siempre con humildad, inclinando la cabeza y sonriendo. No buscaba honores, pero sabía que aquellos gestos eran un bálsamo después de tantas humillaciones.
Mientras tanto, Julián y Camila empezaron a sentir en carne propia lo que significaba vivir sin prestigio. Los amigos los evitaban, los contratos se habían evaporado, y cada vez que un autobús pasaba con el mensaje de agradecimiento, se les revolvía el estómago. Una tarde, incapaz de soportar más, Camila subió al apartamento de su padre. Llevaba los ojos hinchados de tanto llorar. «Papá», dijo apenas pudo abrir la boca. «Perdóname, me equivoqué. Nunca entendí quién eras en realidad. Solo veía la chaqueta vieja. Nunca miré al hombre que había detrás». Don Martín, sentado en su sillón con el bastón apoyado en la rodilla, la observó en silencio. Tras unos segundos que parecieron eternos, respondió: «El problema, hija, no es no saber quién soy yo. El problema es no saber quién eres tú misma». Camila bajó la cabeza y rompió en llanto. El anciano se levantó con dificultad, puso una mano en su hombro y la dejó llorar. No dijo más. Su silencio era más poderoso que cualquier sermón. Días después, Julián también se acercó, con menos lágrimas y más orgullo roto. «Papá», dijo con voz ronca, «perdí todo. Los socios me abandonaron. Y me di cuenta de que no tenía nada sólido, ni siquiera el respeto de mis propios hijos». Don Martín lo miró fijamente. «Aún puedes recuperarlo, pero no conmigo, con tus hijos. Haz que ellos no tengan que pasar la vergüenza que yo pasé contigo». Ese día, Julián no lloró, pero salió del apartamento con un peso menos sobre los hombros. Sabía que su padre le había dado la última oportunidad de redención. El barrio, mientras tanto, preparaba un nuevo gesto. En la plaza, junto a la fuente, decidieron instalar una banca de madera con una placa dorada. El texto fue votado por unanimidad: «Para que los niños aprendan a respetar». El día que colocaron la banca, don Martín la miró en silencio. Acarició la madera y sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Los vecinos lo aplaudieron de nuevo, pero él levantó la mano y pidió calma. «No aplaudan por mí, aplaudan por lo que podemos ser si aprendemos a respetar». La multitud guardó silencio, conmovida. El eco de esas palabras quedó flotando en el aire de la plaza, como una advertencia y una promesa. El barrio ya había adoptado a don Martín como símbolo de dignidad. Los niños jugaban alrededor de la nueva banca en la plaza, aquella con la placa dorada que decía: «Para que los niños aprendan a respetar». Los vecinos contaban su historia como si fuera una leyenda viva. El viejo conductor que, en silencio, había salvado la empresa de autobuses y enseñado a todos que la humildad es más fuerte que la arrogancia. Una tarde, mientras caía el sol, don Martín se sentó en esa banca. Llevaba puesta, como siempre, la chaqueta azul. Miraba a los niños correr y reír, y en su rostro se reflejaba una paz que no había sentido en muchos años. Camila se acercó despacio, con una bolsa de pan en la mano. Se sentó a su lado sin decir nada al principio. Luego, con voz suave, dijo: «He empezado a trabajar en una fundación, papá. Ayudamos a mujeres que no tienen recursos. Creo que, por fin, estoy haciendo algo que vale la pena». Don Martín asintió con una leve sonrisa. «Me alegra, hija. Ese es el camino». Más tarde llegó Julián, acompañado de su hijo pequeño. El niño corrió hacia el abuelo y lo abrazó con fuerza. «Abuelo, en la escuela nos hablaron de ti. Dijeron que eres un héroe». El viejo acarició el cabello del niño y lo miró a los ojos. «No soy un héroe, hijo. Solo hice lo que debía. Pero si de algo sirve mi historia, que te enseñe esto. Nunca avergüences a quien te dio la vida». Julián, con los ojos húmedos, murmuró: «Tienes razón, papá. Te fallé. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar».
El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. No hubo abrazos dramáticos ni lágrimas exageradas. Solo un entendimiento profundo, un puente que empezaba a construirse de nuevo, piedra por piedra. Cuando el sol se ocultó del todo, un autobús pasó por la avenida iluminada. Todavía llevaba el mensaje en su costado. Gracias, don Martín. El reflejo de esas letras brilló en los ojos del anciano. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y dijo con voz serena, como si hablara para todos y para nadie: la dignidad no se hereda, se construye, y el respeto se gana cada día. Los vecinos que estaban cerca guardaron silencio, conmovidos. En aquel instante entendieron que la historia de don Martín no era solo la de un hombre y sus hijos, sino una lección para toda la comunidad. Camila lo tomó del brazo, Julián caminó a su otro lado, y juntos, por primera vez en mucho tiempo, salieron de la plaza como una familia. Detrás de ellos, la banca permanecía firme, con su placa dorada brillando bajo la luz de los faroles. Un recordatorio eterno de que la humildad es más fuerte que el orgullo y de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino.